Bien. Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las cenas antiguas, y pues estamos aquí nuevamente para continuar con este programa, estas enseñanzas que damos cada lunes a este mismo horario, a las 4 de la mañana. Y en esta mañana nuevamente me acompaña mi hermano Javier, el cual también tiene el deseo de saludarles. Hermano Javier, Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos. Como el pastor lo ha mencionado, mi nombre es Javier Preciado, y aquí estamos, hermanos, un lunes más para pues compartir este tema que lo hemos pues no en realidad el tema titulado, sino estamos enfocados en proyectar sobre la palabra del Señor, que es sobre las sendas antiguas. Y pues esperemos que pues esa audiencia que está allá afuera estén con ese corazón dispuesto para engrandecer la palabra del Señor y así expandir más su reino. Pues en esta mañana estamos aquí con ese deseo, con esa disponibilidad para continuar adelante en la obra del Señor. Y pues le deseamos a todas esas personas que están pues ya despiertas con ese deseo y ese anhelo de continuar engrandeciendo pues el anhelo que hay en su corazón de continuar adelante para pues crecer más en los caminos del Señor. Y pues buenos días, y pues le deseamos lo mejor en esta mañana. Bendiciones. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a empezar por dar primeramente el teléfono de aquí en cabina, por si hay alguna necesidad de oración. Mi hermano Javier va a estar al pendiente en las líneas. Es área 626-993-1580, 626-993-1580. Y como ya dijo mi hermano, damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que lunes a lunes, pues algunos se despiertan a esta hora con el propósito de escuchar el programa, y otros pues ya van, yo creo que de camino a sus trabajos, pero van escuchando la radio. Que el Señor les bendiga en esta mañana, que este día sea un día próspero para todos ustedes, amén. Y también vamos a dar a conocer los horarios de los estudios bíblicos que tenemos durante esta semana. Primero de ellos es el día de hoy, lunes, a las 7:30 de la tarde. Estamos en la ciudad de Los Ángeles, entre la calle Crenshaw y Jefferson, en el lugar de mi hermano Mario Granados y su esposa Lita. Si alguien tiene el deseo de agregarse, hermano, voy a dar mi número de teléfono, puede llamarme y yo le facilito la dirección. Y el segundo estudio lo tenemos el día sábado a las 7:30 de la tarde en la ciudad de Lawndale, California. Esta ciudad se encuentra cerca de la ciudad del Segundo, de Hawthorne, de Inglewood, cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Se encuentra específicamente entre las calles Inglewood y Marine, en el hogar de mis hermanos Roberto y Guillermina, sábados a las 7:30. Entonces, para mayor información puedes contactarme al teléfono 323-595-6357, 323-595-6357, el pastor Ramiro Moreno. Y ahora sí, vamos a dar inicio con esta enseñanza. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor guiándonos a través de su Santo Espíritu, ¿sí? Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este privilegio que nos das de estar nuevamente en este lugar, Señor, a través de estas ondas radiales, Dios eterno.
para poder seguir compartiendo con tu pueblo, Señor, la verdad de tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús, que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales y físicos, Señor, dándonos el entendimiento que necesitamos, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, que tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas, y así también que tú convenzas al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. El tema de este estudio lo titulé ¿por qué habrá todavía muchos divorcios o muy alto índice de divorcios entre el pueblo cristiano? Oigan, hermano, ¿sí? Porque, pues, hermano, se han escuchado que aún pastores se divorcian. A mí me tocó escuchar a un pastor que decía que él se había divorciado porque la esposa esa, pues resulta que no era su costilla. Oigan, nada más, cosas así se dice, pero pues yo creo que todos alguna vez nos hemos preguntado de por qué en la actualidad pues hay tanta maldad, hay tanta injusticia, hay tantos divorcios, tantas enfermedades, etcétera, porque pues todas estas cosas son maldiciones en el mundo, ¿va? Y pues podemos decir que pues en el mundo secular, hermano, pues esto es muy normal que suceda, ¿verdad? Muy normal, pero que en el pueblo que se dice ser el pueblo de Dios y que todavía exista estas cosas, ahí ya no, como que ya no cuadra, ¿no? Ya no cuadra. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Amén. Entonces, pero ¿por qué sucede eso en el mundo? Bueno, pues sabemos que sucede porque pues, la mayoría de las personas no toman en cuenta a Dios ni toman en cuenta su palabra. Entonces, pues estas maldiciones afectan a las vidas de estas personas. ¿Ya? Eso es en el mundo, pero como repito nuevamente, ya en el reino de Dios, hermano, ya entre el pueblo cristiano, pues no debería de existir tan alto índice de divorcio. Pero pues parece que eso no es así, hermano, sino es todo lo contrario. Pero la respuesta a por qué sucede eso, hermano, lo vamos a estar viendo a través de la bendita palabra de Dios. Y vamos a iniciar por Isaías 24:4. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Verso 5 dice, Isaías 24:5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, y aquí nos dice la razón, dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del alma. Oiga, ¿se da cuenta? ¿Cuál es la causa de que todas estas maldiciones, ¿verdad? Porque pues nadie me puede a mí decir, hermano, que un divorcio sea una bendición. Al contrario, es una maldición, ¿sí? Pero pues esta es la causa de que estas maldiciones afecten a los moradores de la tierra. Y ya vimos que es porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Pero ¿a qué leyes, a qué derecho y a qué pacto sempiterno se está refiriendo Dios aquí? Bueno, se está refiriendo a las leyes, al derecho, al pacto sempiterno, que por ejemplo guardó y decidió obedecer a Abraham. Las mismas leyes, el mismo derecho, el mismo pacto que después, años después, le fue dado a Moisés y a todo el pueblo de Israel, y los mismos que enseñó el mismo Jesús, el mismo Yeshua en su tiempo. Oiga nada más, ¿en dónde dice que Abraham obedeció la ley de Dios? Bueno, en Génesis 26:5, oiga lo que dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y si tú checas, hermano, esta palabra dice leyes, la buscas en el diccionario Strong para ver qué palabra hebrea original fue usada para leyes,
vas a encontrar que es la palabra Torah. La palabra Torah, sí, los primeros 5 libros de la Biblia. Torah significa instrucción, significa dirección, ¿sí? Lo que se conoce en el cristianismo como Pentateuco. Ahora dice aquí que Abraham obedeció y guardó todo esto. O sea, Abraham obedeció y guardó la Torah y fue bendecido en gran manera, y él no fue afectado por ninguna de estas maldiciones. Ahora, podemos decir, como vuelvo a repetir, que es entendible que todas estas maldiciones afecten a las personas que no quieren nada que ver con Dios ni con su palabra. Podríamos decir que esto es algo muy normal, ¿ya? Pero, ¿por qué será que, por ejemplo, los divorcios, las separaciones, los hijos sin padres, enfermedades generacionales suceden en un muy alto índice entre el pueblo cristiano? Oiga, entre gente que asiste regularmente a una iglesia cristiana, ya sea católica, protestante, no importa. ¿Por qué será que incluso en muchas vidas estas maldiciones han afectado a una tercera o cuarta generación ya, hermano? ¿Sí? Y como repito, esta última generación está siendo afectada y se encuentra asistiendo actualmente a una iglesia cristiana, tanto católica como protestante. Pero esas maldiciones no se han detenido todavía. ¿Por qué será, hermano? ¿Qué estará pasando? Si Cristo vino a deshacer las obras del diablo, pues, ¿vale? Lo leemos en 1 Juan 3:8. Bueno, y para poder contestar estas preguntas, hermano, primeramente, pues hay que encontrar la raíz de ese mal o de esos males, porque hay algo que se está haciendo mal o que no se está entendiendo correctamente. Y como ya les he compartido en el pasado, hermano, yo mismo fui afectado por una de estas maldiciones, ¿sí? Fui afectado por un divorcio. O sea, yo te vengo a compartir no lo que me contaron, no lo que aprendí, no, lo que yo mismo he vivido. Amén. Yo fui afectado por un divorcio y en ese tiempo yo asistí a una iglesia católica. Oiga, pero yo me hacía muchas preguntas cuando estaba pasando durante este divorcio, ¿sí? Yo me hacía muchas preguntas sobre cuál sería la razón por la que me había sucedido ese divorcio. Y pues, hermano, hay de divorcios a divorcios, ¿verdad? Hay divorcios que suceden porque hay violencia doméstica, por ejemplo. No hay nada de malo en eso, hermano, ¿verdad? Porque pues si ya hay violencia doméstica tanto por parte del hombre como también se dan casos por parte de la mujer, ¿verdad? Y pues en un caso así, hermano, lógicamente que Dios no quiere que sus hijos vivan en esa manera, ¿sí? Poniendo en riesgo sus vidas. Dice la palabra del Señor que el sabio ve el mal y se aparta. O sea, hay situaciones en las que no te queda otra salida, ¿verdad? Cuando la otra parte no está cumpliendo con su deber de proteger al cónyuge. Amén. Entonces, pero estamos hablando de otro tipo de divorcio, ¿okay? Estamos hablando de otro tipo de divorcio. Ahora, esta era una de las preguntas. O sea, hay divorcios también por infidelidad, ¿verdad? Hay divorcios, y de hecho vamos a ver que esa es una de las únicas razones que el Señor aprobó para que se pudiera dar carta de divorcio. Lo vamos a ver más adelante. Amén. Entonces, esa era la pregunta que yo me hacía. ¿Por qué estoy pasando por este divorcio? Porque resulta que en mi caso, eso ya no era nada nuevo en mi familia. Oiga, ya que, por ejemplo, mis padres, ellos terminaron separándose también cuando yo tenía 18 años. Oiga, yo soy el mayor de los 5 hermanos que tengo. Yo tenía 18 años y ellos terminaron separándose. También mis abuelos, los papás de mi papá, también se habían separado, ¿sí? Mis bisabuelos también. O sea, sí, en otras palabras, yo ya era la tercera o cuarta generación que estaba siendo afectada por esta misma maldición, ¿verdad? Porque, pues, como vuelvo a repetir, nadie me puede decir que una separación, que un divorcio sea una bendición. No, hermano. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, esto ya no es normal, ¿ya? Aquí ya hay algo raro. Y no había quien me diera una respuesta lógica a todo esto.
Pero un día, hermano, Dios mismo, a través de su bendita palabra, me dio la respuesta a estas preguntas. O sea, ¿qué es lo que estaba causando esto? Amén. En un principio, déjame decirte que no fue nada fácil entender las causas y el por qué me había sucedido eso. Esa palabra vino, pero vino y derribó todo lo que yo había creído hasta ese momento. Oigan, nada más. Pero me dio las respuestas que yo andaba buscando y que no encontraba en ningún otro lado. Amén. ¿Y en dónde está eso? Bueno, te lo voy a compartir en esta mañana. Éxodo 21 en adelante. Acuérdate, yo estaba asistiendo a una iglesia católica y tú sabes lo que se hace en las iglesias católicas, ¿no? Yo hacía exactamente lo mismo. O sea, yo me postraba delante de ídolos, los adoraba como si fueran dioses, ¿verdad? Es lo que hacía, es lo que se hace, amén, actualmente. Bueno, pero Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Oiga nada más. ¿Se imagina? Esto era algo que de hecho yo estaba haciendo. Todo lo que está prohibiendo que Dios aquí en Éxodo 20 que se haga, yo lo estaba haciendo, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo había sido enseñado por mis padres y por mis antepasados. ¿Ya? Así había sido formado. O sea, yo veía eso como algo muy normal, ¿verdad? Algo muy normal. Y pues, hermano, es lo que se hace precisamente en el catolicismo. Entonces, imagínate, esto fue como un balde de agua fría para mí. Y recuerdo que yo dije, pero esto no puede ser posible. ¿Cómo es que lo que yo he estado haciendo por los últimos, en esa época ya tenía yo como 25 años, yo dije, ¿cómo es posible que lo que yo he estado haciendo por los últimos 25 años de mi vida, supuestamente para agradar a Dios, pero resulta que ahora Dios a través de su palabra me está diciendo que es esto, que esto es algo que Él prohibió hacer? Pero si así fue enseñado por mis padres, por mis abuelos, decía yo, si esa es la tradición, pero que al estar meditando en todo esto, hermano, llegué a la conclusión de que Dios no miente y que Él siempre tiene la razón y que todo esto que se me había sido enseñado, pues era solo eso, hermano, era solo tradiciones de hombres, ¿sí? Mandamientos de hombres, nada que ver con la palabra de Dios. Incluso ayer, últimamente, hermano, casi por los últimos 2 meses, he estado haciendo Uber. Y ayer precisamente transporté a un padre, a una madre, a un hijo y a una madre, perdón, a una iglesia católica. Ya. Y yo sé que ahora ya las cosas han cambiado. A mí, entonces siguen haciendo muchas cosas que no están escritas, ¿verdad? Pero ya ha habido algunos cambios ahí también. Entonces, pero algo que noté, que no llevaban Biblia. ¿Ya? No llevaban Biblia en sus manos. Entonces, pues, ¿por qué? Porque pues solamente se les lee un texto y ya le dice hacer el sermón, ¿verdad? O sea, no hay mucho escudriñar la palabra de Dios. Amén. Pero, por ejemplo, ya les he compartido también esto. Yo, en el lugar que crecí, en la casa de mis padres, yo tampoco vi nunca una Biblia. No existía ahí palabra de Dios, no había Biblia. Entonces, no había una instrucción, no había un manual de Dios, pero solamente se hacía lo que mejor nos parecía, pero que como nunca se tomaba en cuenta el consejo de Dios a través de su palabra, pues por eso estábamos pasando por todo lo que estuvimos pasando, ¿eh? Porque Marcos 7:6, oiga lo que les dijo, dice el Señor, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacer otras muchas cosas semejantes. También les decía también el verso 9, dice,
bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Oiga, pero yo creo que tal vez alguien va a decir, ¿tú sabes qué? Yo no estoy haciendo eso actualmente. O sea, yo no estoy siguiendo ninguna tradición, yo no estoy adorando ídolos, yo no estoy adorando imágenes. Tal vez lo hicieron mis padres y mis antepasados en el pasado, ¿sí? O tal vez aún lo sigan haciendo, pero yo no lo estoy haciendo actualmente. Bueno, ahora déjame presentarte la segunda parte del capítulo 20, verso 5 del libro de Éxodo. Bueno, vamos a regresar ahí, la segunda parte dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga nada más, ahí fue donde yo me encontré, hermano, hace casi 20 años que yo leí esto por primera vez en mi vida, hermano. Ahí yo me encontré, mire, tercera, cuarta generación, es la pregunta que yo me estaba haciendo, Señor, ¿pero qué está pasando? Yo ya soy la tercera o cuarta generación que está siendo afectada por esto. Ahí está, hermano, mire, ¿sí? Ahora, el desobedecer lo que Dios ordenó en la primera parte de Éxodo 25 es maldad, es pecado, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces dice la segunda parte de Éxodo 25 que Dios visita la maldad, o sea, que Dios extiende los pecados de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice, pero es de los que no toman en cuenta el consejo de su palabra. ¿Por qué? Porque en esa época yo recuerdo que yo cuestionaba, yo decía, Señor, pero tú dices aquí de los que me aborrecen, pero que yo me acuerde, yo nunca escuché a mis padres decir, te aborrezco, Dios. Ni yo tampoco, nunca lo dije, nunca dije te aborrezco, Dios, al contrario, yo hacía eso para agradarte. Sí, pero como se le da a Dios, hermano, lo que Dios nunca ha pedido, primeramente se ignora qué es lo que Dios requiere, qué es lo que Dios pide. Entonces, como no se sabe, se le da a Dios algo que Él nunca pidió, ¿sí? Que Él nunca pidió. Entonces, no se toma en cuenta el consejo de su palabra. ¿Por qué? Porque aquí en la bendita palabra, la Biblia, hermano, está escrito qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios requiere. Pero como no se lee, por eso Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Ahora, si nuestros padres y nuestros antepasados desobedecieron los mandamientos de Dios, si no tomaron en cuenta el consejo de su palabra, eso iba a producir maldición, o sea, eso iba a producir divorcios, iba a producir enfermedades generacionales, etcétera, las cuales iban a afectar hasta la tercera y cuarta generación. Ahora quedó claro, hermano, el por qué esas maldiciones han afectado muchas vidas y por muchas generaciones. Pero eso de que el no obedecer a las palabras de Dios produce maldición, no crea que yo lo digo solamente, hermano, no me lo estoy inventando yo, hermano, sino que lo dice la misma escritura, ¿sí? Y vamos a ir a Deuteronomio 28:15 en adelante. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuman de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Verso 22, Deuteronomio 28:22 dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Oiga, y la lista, hermano, la lista de maldiciones sigue y es bastante larga, ¿sí? Bueno, nuestros padres y antepasados, pues ellos no obedecieron los mandamientos de Dios, no obedecieron los estatutos, hermano, que están escritos en su bendita palabra, porque pues, te vuelvo a repetir, muchos hogares ni siquiera tienen Biblia, entonces, pues no tienen el conocimiento, amén. Y entonces,
Por eso es que fuimos afectados con maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Pero ahora nosotros, que somos esta tercera, cuarta generación, hermano, ¿qué podemos hacer para cambiar esas maldiciones o para parar esas maldiciones? ¿Qué podemos hacer para detener eso, hermano? Porque pues solo Dios tiene el poder de cambiar la maldición en bendición, ¿ya? Éxodo 26 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oiga, está la respuesta, ¿sí? Tú y yo, hermano, que fuimos o que estamos siendo afectados por esas maldiciones que heredamos de nuestros antepasados, tenemos la oportunidad de cambiar esas maldiciones en ahora bendiciones. Si hacemos todo lo contrario a lo que hicieron nuestros antepasados, y que es amar a Dios con todo nuestro corazón y guardar y obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque mira, ya lo leímos, ¿verdad? Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ya lo leímos. El verso 3: bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oiga, nada más. Te confirmará, el verso 9 dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá, el verso 12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Bueno, pues ya aprendimos, hermano, que haciendo qué cosas nos va a producir bendición. Y también ya vimos qué es lo que nos va a producir maldición. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué en la mayoría de las iglesias cristianas entonces se enseña que ya no hay que cumplir, que ya no hay que obedecer lo que leímos aquí en Deuteronomio 28:1 al 14? O sea, que ya no hay que obedecer la ley de Dios dada a Moisés, que ya no hay que obedecer la Torah. ¿Por qué? Si es haciendo eso que nos va a producir bendición y no maldición. ¿Por qué se enseña eso? ¿Sí? Si ya leímos, hermano, muy claramente que es haciendo y obedeciendo eso que está escrito lo que nos va a producir bendición. ¿Será que en el cristianismo, hermano, tanto católico como protestante, no quiere que seamos bendecidos o qué? ¿O será que no se ha entendido bien y se ha mal interpretado esa frase de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y hermano, definitivamente se ha malinterpretado y se han torcido las palabras del apóstol Pablo. Y nuevamente, no es que yo lo diga, hermano, sino que lo dijo el mismo apóstol Pedro hace casi 2000 años. Oiga, pero ¿será que solo se torcieron las palabras del apóstol Pablo en ese tiempo o se seguirán torciendo todavía actualmente? Déjame decirte, hermano, que se siguen torciendo todavía actualmente, ¿ya? Se siguen torciendo y malinterpretando.
en su segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, versos 15 y 16, mira lo que dice. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16, casi en todas sus epístolas, o sea, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oiga, nada más. ¿Y qué es una persona indocta, hermano? Una persona indocta es una persona ignorante, alguien que no tiene mucho conocimiento de la materia. Las cartas del apóstol Pablo fueron escritas hace casi 2000 años para una cultura muy diferente a la nuestra, oiga, y además en otro idioma diferente al nuestro, y sin tener al menos un poco de conocimiento sobre esa cultura, así se han querido entender las palabras del apóstol Pablo, oiga, nada más, así. Incluso ayer transporté a un joven judío, bueno, llevaba puesta su kipá, su gorrita, ¿ah? Lo recogí y ahí vamos platicando. Sí, y se llamaba Gilel, porque ahí en la notificación me manda el nombre, ¿verdad? Y así decía, Gilel. Y entonces yo le dije, le digo, cuando iba platicando con él, tú tienes el nombre, digo, de un rabino muy famoso, de una generación antes de Jesús. Y se quedó sorprendido, dijo, sí, uno de los rabinos más famosos, dijo. Como diciendo, ¿cómo sabes eso? ¿Ah? Así, digo, te digo eso porque yo he estudiado un poco, le dije, de la historia del pueblo judío. Entonces me dijo, wow, se sorprendió, hermano, se sorprendió y dijo, porque le dije, también le dije, otro hombre llamado Gilel segundo o tercero, le digo, fue el que instituyó el calendario judío actual. Entonces le dije, y quedó aún más sorprendido, dijo, wow, ¿cómo sabes eso? Digo, porque yo he estudiado historia del pueblo judío. Y me dijo algo dijo, oyes, dijo, pero no hay mucha gente que conozca esto. Le digo, exactamente, digo, sobre todo en el cristianismo, no hay mucha gente que conozca estas cosas. ¿Por qué? Porque no se toman en cuenta al momento de querer interpretar las escrituras. Oiga, nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hace, hermano, con una mente totalmente de occidente. Y es así como se termina torciendo y malinterpretando las palabras del apóstol Pablo, que era judío también, hermano. ¿Ok? El apóstol Pablo era judío. ¿Amén? Y existe otra razón también. Bueno, pero antes de continuar, vamos a dar nuevamente el teléfono de aquí en cabina. Amén. Por si hay alguna necesidad de oración, algún comentario, alguna pregunta. Área 626-993-1580. 626-993-1580. Ahí está mi hermano Javier listo para recoger la llamada. Amén. Ahora, existe otra razón por la que mucho pueblo de Dios aún está siendo afectado por esas maldiciones generacionales, que ya hablamos, divorcios, enfermedades. No. ¿Sí? Y es porque aún no han sido quebrantadas esas maldiciones, hermano. Sí, buenos días, hermano, ¿sí? Dígame. No han sido quebrantadas esas maldiciones. ¿Por qué? Porque se piensa que simplemente, se empieza a asistir a una iglesia cristiana, católica, protestante, y automáticamente se quebrantan esas maldiciones. La verdad es que no, mi hermano. Romanos, ¿por qué? Porque vea lo que dice Romanos 10:10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿ya creíste en Jesús? ¿Ya creíste en Yeshua como el Mesías de Israel? Bueno, ahora empieza a obedecer sus mandamientos y quebranta con tu boca esas maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque esas maldiciones son espirituales, hermano. Renuncia a ellas y confiesa con tu boca que por la sangre del Mesías, Jesús Yeshua, ahora ya no tienen arte ni parte en tu vida. Oiga, eso es muy importante hacerlo, hermano. Si no se hace esto, esas maldiciones continúan ahí. No, ¿sí? Y esta es la razón del por qué hay mucho pueblo, hay muchos hermanos en la fe que aún están siendo afectados por estas maldiciones generacionales. Y es porque no las han quebrantado con su boca, hermano.
O sea, porque ya creyeron en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Y dentro de lo que cabe, ya empezaron a obedecer algunos de los mandamientos de Dios, pero no han quebrantado con su boca estas maldiciones generacionales, hermano. Es como, te voy a poner un ejemplo para que podamos entender esto. Es como si, por ejemplo, tú aplicaras para una tarjeta de crédito, ¿sí? Y eres aprobado y te dan, por ejemplo, $100,000 de crédito. Y tú pues estás feliz, ¿sí? Por eso, tan feliz que tú vas a la tienda y quieres usar esa tarjeta para pagar algo, pero es revocada. Y tú dices, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Si yo tengo $100,000 de crédito en esta tarjeta, y entonces ¿por qué no funciona? ¿Sabes por qué no funciona, hermano? Porque olvidaste activarla. ¿Sí? Olvidaste llamar al número 1-800 que aparece ahí en la tarjeta, en el sticker que ponen ahí, para activarla, ¿sí? Pero una vez que la activas, una vez que llamas y activas esa tarjeta, entonces sí ya puedes usar libremente esos $100,000, ¿sí? Bueno, pues lo mismo sucede en lo espiritual, hermano. Si no activas lo que el Mesías de Israel, Jesús Yeshua, vino a hacer, si no confiesas con tu boca y quebrantas esas maldiciones generacionales, entonces te van a seguir haciendo estragos, ¿sí? Estas maldiciones te van a seguir haciendo estragos. ¿Por qué? Porque esto no se activa automáticamente, hermano, ¿no? Tú lo tienes que confesar con tu boca. Pero quizás alguien pregunte, pero no que los hijos no pagarían por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Y sí, hermanos, de hecho, Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Oiga, pero aquí en Deuteronomio 24:16 está hablando de una muerte física, como aparece en la siguiente cita bíblica, en donde el rey Amasías hace esto. Oiga, Segunda de Reyes 14:5 en adelante, dice: y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Oiga, porque si no se obedecen las leyes de Dios y no se quebrantan esas maldiciones generacionales, entonces Satanás tiene derecho en las vidas para causarles estragos. Y lo peor es que está declarando, oiga, Satanás está declarando que lo mismo que les causó a nuestros antepasados y a nosotros, lo mismo va a hacer con nuestros hijos. Oiga, nada más. Ya Jesús, ya Yeshua deshizo los planes de Satanás, ¿sí?, en la cruz. Y ya Jesús, ya Yeshua vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora solamente necesitamos activarlo, hermano, confesarlo con nuestra boca. Y si tú, por ejemplo, estás siendo afectado por alguna de estas maldiciones, estás siendo afectado por divorcio, estás siendo afectado por enfermedades generacionales, que ya afectaron estas maldiciones, ya afectaron a tus padres, ya afectaron a tus antepasados también, pero que ya confesaste a Jesús, a Yeshua, como tu Salvador y Salvador, también como tu Señor y Salvador, pues ahora solamente obedece sus leyes, hermano, ¿sí? Obedece sus mandamientos y rompe con esas maldiciones con tu boca, renuncia a ellas y declara que de ahora en adelante tu descendencia, o sea, tus hijos, van a ser benditos, ¿sí? Pero la decisión está en uno, hermano. Es que usted está confundiendo, lo que se leyó ahí en Deuteronomio y en el Éxodo, entonces, son las maldiciones. Solamente, el Señor hermano, dio para ahora obedezcamos. O Obedezcamos sea, no es los que mandamientos. Jesús dijo que él había venido a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? La voluntad del Padre. Él no vino a traer sus propios mandamientos. Dijo que los mandamientos no eran de él, sino del que lo había enviado. Entonces, si Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, a obedecer los mandamientos que el Padre eterno había dado, ¿quiénes somos tú y yo para desobedecerlos? ¿Ya? O sea, no se puede cambiar la palabra, hermano. Ahí está claramente lo que produce bendición
¿Y qué es lo que produce maldición? Solamente que hemos sido enseñados, hermano, que por ejemplo nosotros ya no estamos bajo la ley, pero esa frase de Romanos 6:14 ni siquiera se nos ha enseñado correctamente, o sea, ni siquiera se nos ha dado toda la frase completa de ese verso, porque solamente se nos enseña la mitad, ¿sí? La mitad dice, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, pero no nos dan la primera parte. ¿Qué dice la primera parte? Bueno, el apóstol Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Oiga, esa parte ni siquiera se nos enseña. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo que el pecado no se enseñoreará de vosotros? Bueno, primeramente tendríamos que empezar por entender cuál es la definición bíblica de lo que es pecado, porque ni eso se sabe en la mayoría del pueblo cristiano. Cada uno tiene su propia definición, sí, eso sí, pero bíblicamente se desconoce la definición de lo que es pecado. ¿Y en dónde se encuentra? Te lo voy a leer, hermano. Primera de Juan 3:4. No lo puse aquí en mi computadora, pero vamos a buscarlo aquí en la Biblia, ¿no? Primera de Juan 3:4. Amén. Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Oiga, ¿de qué ley está hablando aquí el apóstol Juan? Pues de la única ley que existe en su tiempo, hermano, de la ley de Dios dada a Moisés. Entonces lo que está diciendo el apóstol Juan es que pecado, dice, todo el que comete pecado infringe también la ley de Moisés. Pues el pecado es la infracción de la ley de Moisés. Oiga, eso es lo que es pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 6:14? Porque el pecado, o sea, porque el quebrantar, el infringir la ley de Dios dada a Moisés, ya no se va a poder enseñorear de vosotros. Hermano, oiga, ya no se va a poder enseñorear de vosotros. Amén. Que a nosotros ¿Por qué? no Porque ya no aplica. estamos bajo la ley. O sea, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesús? ¿Vino a quitar la ley de Dios dada a Moisés de medio? No, mi hermano. La ley de Dios dada a Moisés es la constitución de Dios, hermano. Esa no puede ser quitada. Hermano, Esa no puede ser quitada. Entonces, ¿sí? Entonces vea, ¿usted ¿qué es lo de que quién hizo es con descendiente, nosotros? hermano? Como ¿Qué es lo que nos gentil, hizo? ¿de quién O sea, cree que es descendiente, por hermano? naturaleza, el ser humano tiende a infringir las leyes de Dios. No es que yo por sea naturaleza. judío, hermano, Entonces, pero es cuando la misma palabra el nos apóstol dice, Pablo hermano, dice, porque el somos pecado, o sea, ramas, porque ese somos deseo de quebrantar los descendencia mandamientos de Dios de ya no va a ellos, poder hermano, enseñorearse de aunque nosotros. somos ¿sí? ¿Por qué? gentiles, Porque ya no pero estáis bajo tenemos la ley. algo O sea, de ya no descendencia estamos de ellos. bajo ese dedo acusador, porque cuando la ley nos va a acusar de haberla quebrantado, pues cuando la infringimos, ¿verdad? Cuando la infringimos, entonces nos va a acusar. El dedo Hermano, acusador ahí está, de que la hemos infringido, No, de que no, hemos es que pecado. yo quiero decir que Amén. usted es Pero dice judío, el apóstol hermano. Pablo, Entonces, ya no ¿de dónde está, es descendiente o sea, usted, el hermano? pecado, ¿De ese polvo, deseo como de dice quebrantar la ciencia? de los mandamientos de Dios, ya no va a estar en ti, ya no te va a poder dominar. ¿Por qué? Porque No, ya no estáis hermano, bajo ese pues, dedo por eso acusador. ¿Por qué? Porque lo que vino a hacer el Señor, lo que vino a hacer Jesús, Yeshua, es no quitar la ley de encima, del medio, perdón, como se nos ha sido enseñado, no, sino más bien nos vino a nosotros a levantar a ese nivel de la ley. Amén. Sí, porque todos pecamos, dice. No, ni ¿ya? yo, hermano. Todos estábamos Por eso destituidos yo de la le- gloria de Dios por haber infringido, pero Él vino a levantarnos. Y No, he dado hermano, este por eso ejemplo yo le hice anteriormente la para pregunta, poder hermano. entender esto claramente. Entonces, ¿sí? ¿de Por quién ejemplo, era a la mujer descendiente adúltera, usted? Yo hermano, estoy poniendo un ejemplo, a la no es que mujer yo lo adúltera, esté denigrando. que ella fue llevada al Señor, ¿verdad? Porque había sido ¿Mande? había sido había sido vista, había sido atrapada No, en el hermano, acto no, mismo no. del adulterio, había Lo sido sabemos descubierta en el acto mismo del adulterio. Pero note ahí que solamente No, llevaron a la no. mujer, no llevaron al varón. Viene hermano. de Y ahí tienen que llevar a de los dos. caldeos, hermano. Ese es No, otro no, tema. No confundamos. Solamente llevaron a la mujer y le dijeron al Señor, mira, No. Moisés, Exacto. ¿sí? Dios Somos en la ley de Moisés le gentiles, ordenó somos gentiles, que hermano. a esta mujer tiene que ser apedreada hasta que muera. Oye, eso decía la ley. ¿Por qué? Porque había infringido la ley. Porque el Señor había ordenado, no cometerás adulterio, ¿verdad? Entonces esa mujer merecía morir. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Será que quitó la ley de encima, del medio, perdón? Exacto, ¿Quitó la ley, hermano. quitó ese mandamiento del medio? ¿O qué fue lo que hizo Jesús en este caso? Bueno, dice que Jesús les dijo, ok,
Sí, eso dijo, eso ordenó Moisés. Ok. Ahora, todo aquel, porque ya iban listos con sus piedras, hermano, ¿verdad? Ya iban listos con sus piedras, tenían en las manos. Pero el Señor les dijo, ok, todo aquel que no haya infringido, todo aquel que no haya transgredido la ley de Moisés en algún punto, ok, que arroje la primera piedra. Oiga, y todos acusados, hermano, por su conciencia, que ellos también habían quebrantado, habían infringido algún punto de la ley, pues dejaban sus piedras ahí y mejor se iban, oiga, siendo acusados por su conciencia. Amén. Y al final quedó solamente el Señor con esta mujer adulta. ¿Y qué le preguntó el Señor a la mujer? Le dijo, mujer, Exacto, hermano, porque ¿dónde estamos están los que te enfocados acusaban? en ¿Ninguno las te sendas antiguas, condenó? hermano. El título lo Y ella dice. dijo, ninguno, Señor. Antiguas, hermano. Tenemos Ok, que pero vea lo que respetar le dijo el que Señor. Dios. Dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete a quebrantar, a seguir quebrantando la ley de Dios dada a Moisés. Así le dijo, hermano. No, le dijo, vete y no peques más. Vete y no sigas transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, basado en lo que ya aprendimos que es el significado, es la definición bíblica de lo que es pecado, ¿verdad? Vete y no sigas infringiendo la ley de Dios dada a Moisés. No le dijo, vete, al cabo ya estás en la gracia, vete a seguir haciendo lo que estabas haciendo, vete a terminar más bien lo que estabas haciendo. Hermano. No, hermano, no le dijo eso, ¿va? Lo que pasa que en la mayoría del pueblo cristiano, hermano, no se ha entendido correctamente el significado de vivir en la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no te da licencia para seguir quebrantando, para seguir pecando, para seguir Hermano, infringiendo. Pero pues, sabemos, hermano, que estas cosas son muy difíciles de entender. Le manifestó, ¿sí? Son muy difíciles de entender, hermano. Pero cuando hay disposición, cuando nos hacemos como niños, hermano, y nos despojamos de toda enseñanza preconcebida, oiga, entonces sí podemos entender, porque esto, hermano, es vino nuevo, es vino nuevo, hermano. Y como dijo el Señor, ese vino nuevo tiene que ser puesto en odres nuevos, porque si este vino se echa en un odre viejo, hermano, ese odre se va a romper, se va a deshacer. Entonces tenemos que hacernos como niños. Entonces el Señor tenemos que hacernos como manifiesta niños, en hermano. algún De otra momento. manera no se va a poder entender esto. Amén. Yo te compartí en esta mañana lo que yo mismo he vivido, hermano, ¿sí? Y cómo después de volverme a guardar los mandamientos de Dios, como dice Deuteronomio 28, ¿sí? Como dice también Éxodo 20, porque yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo te puedo decir, hermano, cómo ha cambiado mi vida ha dado un giro de 180 grados, hermano, ¿sí? Ahora, pues, actualmente, después de ese divorcio, como a los 2-3 años, me volví a casar con una mujer que Dios me envió, y pues te puedo decir que ahora las cosas son totalmente diferentes. Amén. Totalmente diferentes, porque decidí, o sea, sí, tuve que tomar decisiones poderosas en mi vida, ya, tuve que tomar decisiones poderosas en mi vida. ¿Te recuerdas que yo te conté que yo en esa época estaba en el catolicismo, tenía mi casa estampada de ídolos, de imágenes, hermano, los cuales yo adoraba? Bueno, decidí, hermano, esa decisión poderosa, o sea, que tomé es tirar a la basura todo eso, hermano, todo eso, tirar a la basura y empezar a instruirme en su palabra, empezar a ver qué es lo que Dios pide que se le dé y empezar a darle eso, hermano. Y entonces, hermano, he visto cómo esas maldiciones han sido cambiadas en bendiciones, como ahora mis hijos también, después de quebrantar esas maldiciones, porque recuerda que Satanás, él está planeando que lo mismo que te hizo a ti, le va a hacer a tus hijos, pero hay que quebrantarlo, hermano, hay que quebrantarlo con nuestra boca, hay que detener, hay que romper con esas maldiciones, amén. El Señor tiene el poder de cambiar esas maldiciones en bendiciones. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea su nombre, bendito Dios, aleluya. Pues eso es lo que ha sucedido en mi vida, hermano. Puedo decir que es verdad lo que está escrito, ¿sí? No, que Dios tiene el poder de cambiar todo eso cuando uno primeramente se vuelve a Él, porque dice el Señor, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a dar nuevamente, hermano, la información de nuestros estudios bíblicos, hermano.
Estamos Son hoy los día primeros lunes 5 a las libros, 7:30 de como lo dice la el nombre, tarde Mosaica en la del ciudad de Los Pentateuco. Ángeles, entre la calle Entonces, Crenshaw y Jefferson, ahí en el lugar de mis es donde hermanos está escrito, y no es que lo hayamos Mario escrito y su nosotros esposa ni que lo Lita. estemos inventando. Y también es estamos porque el estamos día viendo, sábado como le digo, en la como ciudad el de tema London, nuestro California, es entre las sendas calles antiguas. Inglewood y Marine. Si usted Estamos está los aprendiendo, sábados a las estamos mencionando 7:30. la Torá, Para o mayor sea, información, es- puedes llamarnos al teléfono 323-595-6357. no, yo le 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, yo No, espero hermano, que esta pues no, enseñanza, no hermano, tiene por qué quedarse con la les haya boca sido de abierta, bendición, hermano. Por pero eso si le hay alguna explico duda, lo algún que comentario, quiere hermano, decir. después me puedes En este llamar caso, después del programa, o sea, estamos escasos 8 la minutos Torá de se salir está del aire. enfocando Mi teléfono al personal Pentateuco, es el área y el Pentateuco, 323 o la ley mosaica, 595 vienen siendo los 5 6357 primeros 323 595 6357. o sea, se manifestó programa en puedes contactar, ahorita no, diferentes porque siervos para que se estoy escribiera grabando en vivo, amén, a través el de Génesis, Facebook, el Éxodo, Facebook el Live. Levíticos, También, Números, si alguien y desea el Deuteronomio, escuchar esta enseñanza o compartirla y de con alguien esos más, hermano, temas esta nos estamos enseñanza del día de hoy, enfocando, como todas las que estamos hemos estado sacando realizando aquí, quedan partes ahí grabadas de lo en que está nuestra página del afectando ministerio en Facebook, que haya y también más tanto tarde las subo a descontrol la página del ministerio en en- YouTube. El nombre del en- ministerio o es sea, en la Ministerio humanidad, Internacional de en- Jesucristo, tanto en volviendo el a las nivel sendas secular antiguas. como Tienes que meter todo el los nombre cristianos. completo. Está habiendo Ministerio muchos Internacional de conflictos en el nivel Jesucristo, del divorcio. volviendo a las sendas antiguas. Amén. Así. Ahí puedes encontrar infinidad de enseñanzas, hermano, que sino a que lo estamos largo siendo de estos casi, desobedientes, hermano, 5 años a lo he que el estado subiendo, Señor. he estado compartiendo. Amén. Ahí puedes instruirte, hermano, con todas esas enseñanzas. Pues claro, hermano, porque de una manera es el totalmente anhelo, el gratuita. Amén. deseo que el Señor dejó escrito Muchas veces me para que contactan lleváramos hermanos, una me vida piden, recta. hermano, queremos ese CD. La verdad es que nosotros pues no hacemos CDs, sino que, ¿por qué? Porque pues no hacemos negocio nosotros con la palabra del Señor, pero está No, disponible hermano, ahí, ustedes hermano. saben que Nuevamente repito, en nuestra página Señor en de ningún Facebook, momento nos en obliga. nuestra página Por de eso le dio libre Ministerio albedrío, hermano. Internacional de Jesucristo, Le dio, viendo a las le dio el sendas libre albedrío de que antiguas. usted haga Gloria sus al Señor. decisiones. Amén, de que hermano. usted Pues, viva su vida. mandamos muchos saludos a todos nuestros hermanos que fielmente nos escuchan lunes Oh, a entonces lunes fue un a través de invento estas ondas mío, locales de esta misma hora, hermano. X Muchas gracias persona. por el favor de su atención, hermano. El invento Mi deseo, de- Señor, de- mi deseo, hermanos, perdón, de todo es esto, o que el como usted Señor dice, de la les Torah. bendiga, que el Señor les Pues bendiga a través de lo que estamos estas hablando, hermano. Usted me enseñanzas. dice que Ese es mi pago, amén, ese es mi pago, aleluya. Sí, no, hermano. Claro que pues para esto se requiere un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo, pero que el Señor recompensa, hermano, el Señor recompensa. De todas maneras, pueden, como vuelvo a repetir, pueden contactarme después del programa con alguna duda, alguna pregunta, alguna petición de oración, o si quieren mayor información, es Ok, área hermano. 323-595-6357, 323-595-6357. Y si alguien, hermano, quiere acompañarnos, quiere agregarse a los estudios que tenemos, en donde estudiamos la palabra del Señor de una manera más profunda, ¿sí? Ahí no, si tú estás buscando una predicación, un mensaje, un sermón, Hermano, no, ¿usted es aquí casado? en este ministerio no hacemos eso. Aquí estudiamos las escrituras No, de una pero es que manera usted dice profunda. Sí, aquí escudriñamos, aquí Jesucristo seguimos el ya la consejo cumplió. de Entonces que el yo ya Señor no nos dio tengo de por qué escudriñar, tomar en de ir más cuenta adentro, de todo el profundizar. pasado, Amén, todo es lo lo que que hacemos. Jesucristo Amén. cumplió. Nuevamente, Usted mismo nuestro le dijo estudio de hoy en la tarde, a las 7:30, en la ciudad de Los Ángeles, ¿por entre qué, las calles hermano? Crenshaw y Jefferson. Ahí nos reunimos el día de hoy, más tarde a las 7:30. Si alguien tiene el deseo, hermano, de unirse, ¿sí? Y escudriñar, de alabar al Señor y escudriñar las escrituras, hermano, aquí es el lugar. Amén. Contáctanos 323-595-6357. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, pues fue un verdadero privilegio el estar con todos ustedes nuevamente, como hemos estado haciendo casi por los últimos 2 años ya, por la gracia del Señor. Él fue el que nos trajo aquí, hermano. Él fue el que abrió esta puerta.
Y pues aquí vamos a estar hasta que el Señor nos mueva, sí, hasta que el Señor mueva su nube y nos diga es tiempo de avanzar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Algo más, No. Hermano, si usted va... ¿Qué más iba a decir? Un anuncio más. Sí, por estos meses, estamos en enero, febrero, vamos a seguir con esas enseñanzas. Y ya, si Dios quiere, en el mes de marzo, vamos a estar hablando de las fiestas de las Escrituras, ¿sí? No de las fiestas paganas. Ya hablamos de estos meses pasados de las fiestas paganas, ¿verdad?, que acaban de suceder, de la fiesta de Navidad, de la fiesta de Año Nuevo, el 1 de enero, ya estuvimos enseñando. Entonces, cuando antes de partir el Señor, ¿qué le dijo a sus discípulos? Pero le dijo, en la primavera, ahí se acercan algunas fiestas que si esas sí fueron ordenadas por Dios. Oiga, esas sí fueron ordenadas por Dios, esas sí están escritas aquí en la Biblia, hermano, pero que en su mayoría el pueblo de Dios desconoce. ¿Por qué? Porque esto de la Torá y eso no es palabra del Señor en mí, entonces. Pero no, mi hermano, no hay ningún lugar en la Biblia donde diga, donde por ejemplo Dios le haya dicho a Moisés, dile a los judíos que guarden estas fiestas. No, mi hermano, no hay nada de eso. Lo que le dijo Dios a Moisés es, Moisés, dile a los hijos de Israel que guarden estas cosas. Oye, y los hijos de Israel no solamente son los judíos, como ya hemos visto, solamente descienden de una tribu, que es la tribu de Judá, pero las tribus de Israel son 12, amén, son 12, no solamente es una. Entonces, estas cosas son las que vamos a estar enseñando en este próximo mes de marzo, aleluya, para que se mantengan en sintonía y para que también se agreguen a estos estudios, hermano, que pues la verdad han sido de gran bendición. Esta semana incluso una pareja que había estado asistiendo a los estudios, amén, y que pues Dios los guió. No, hermano, no es que quiera regresar, además, hermano, es que lo que lo va a edificar, lo que lo va a hacer que respete las leyes, entonces, hermano, pues, entienda. Estamos agradecidos ¿Por qué cree que en todo el mundo hay leyes, hermano? Vamos a orar, hermano. ¿Quién si yo decir, no, lo puede hacer a mi manera? Pues sí, lo puede hacer a su manera, pero téngase las consecuencias. Entonces, por eso, si usted está violando... Amén. Y también vamos a orar por las peticiones de oración, hermano. Amantísimo Dios Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Porque hermano, usted mismo lo dijo, que uno como ser humano es débil, es carnal, Señor, pero yo trato de respetar, hermano. Es imposible, no soy perfecto, hermano. Llegado a esas vidas, Padre. Que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Dios. No. En el nombre de Jesús, Señor, tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. De ninguna manera, Señor, tú quieres que el pecador perezca, Señor, sino que tu palabra dice que si el pecador se convirtiera a ti, Señor, aleluya, tú lo salvarías, oh Dios, porque tú no quieres la muerte del que muere, sino que tú quieres que todos procedan al arrepentimiento y vivan. Tengo que ser obediente. Bendito Dios, aleluya. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú has sido bueno, Dios. Muchas gracias, oh Dios, porque a pesar de todo, tú no nos has pagado conforme a nuestras obras, ni conforme a nuestros hechos, sino que has sido bueno. En el nombre de Jesús. Sí, tengo que respetar. Bueno, hermanos, estamos a punto de salir del aire. No me queda más que despedirme y agradecerle el favor de su atención. Y si Dios quiere, nos estaremos escuchando la próxima semana. Bendiciones. Adiós. ¿Cómo? KBLA 1580 AM, Santa Mónica, Los Ángeles.